Hola, soy Juan Arroita, entrenador del barrio en el primer split, y os voy a contar cómo ganamos aquella primera final, aquel primer split en el Camp Nou. Durante el split fuimos cambiando bastante, empezamos con el 2-3-1, en ciertas fases pasamos al 3-2-1, nos fue bastante bien. En cuanto las cosas empezaron a flaquear, cambiamos de nuevo al 2-3-1 para cerrar en fase defensiva una especie de 4-2 que luego se fue asentando bastante en la Kings League. En la jornada 3 de la Kings League nos encontramos con un equipo aniquiladores que venía de las dos anteriores jornadas de presionar muy alto, y de repente nos plantan una línea de 4 y 2 por delante, que no sabemos cómo atacar, no sabemos cómo entrar ante ese sistema defensivo, y nos acaban haciendo muchísimo daño a la contra. Es entonces cuando empezamos a barruntar la idea de, oye, ¿y si nosotros podemos ajustar también de esta manera? Tenemos también piezas con capacidad para salir a la contra, para cerrar bien los espacios, para pulir un poquito más ese sistema, para cerrar espacios interiores y para hacer daño al rival. Entonces nos dio esa idea Sergio Verdirame para decir, igual por aquí podemos cerrar de una forma mucho más compacta y podemos conseguir que el equipo sea muy sólido. De esta manera conseguimos avanzar hasta la final del torneo, donde nos encontramos curiosamente contra aniquiladores. Les cerramos en 4-2 y conseguimos la victoria contra ellos. Inicialmente la Kings League era algo diferente a lo que conocemos hoy en día. No había ni escalado en la parte inicial de los partidos y tampoco había dado. Luego eso se fue incorporando a lo largo del primer split, pero al principio no, era 7 contra 7 y ya está. Las únicas estrategias que podías emplear que fueran un poco diferentes serían las cartas, las armas secretas, y ahí había que jugar un poquito con la imaginación. Durante el split se fue implementando el dado, el minuto 18, que empezó a ser bastante decisivo, y nosotros nos acabamos plantando en los playoffs para jugar contra el primer clasificado, Ultimate Móstoles, que era un equipo dominante en el dado. Esto rompe por completo el partido. Y que además había jugado muy bien, había conseguido grandes victorias durante todo el split, era un equipo durísimo, pero sabíamos que podíamos ganarle. Había algún que otro vacío legal que podíamos llegar a aprovechar, como el del dado, en el que no había pasivo por aquel entonces. Así que antes del partido tuve claro que si teníamos ese primer ataque iba a haber un único ataque e iba a ser nuestro. Era una actitud que para algunos fue un poco fea, un poco sucia, pero nosotros queríamos ganar, queríamos estar en el Camp Nou y así lo hicimos. Ellos salían con Guti ellos nos defendían con Guti en ese 2 contra 2, nosotros íbamos a atacar con Ubon y con Beguer, y la instrucción era muy clara: no ataquéis hasta que no os diga yo, hasta que no queden 10-15 segundos, y ahí sí, levantamos la mano, iniciáis el ataque, que sea un único ataque, que sea efectivo, no se puede fallar. Lo ejecutaron a la perfección, ellos ya no pudieron sacar, nos adelantamos y al final eso fue decisivo para llevarnos el partido y para clasificarnos al Camp Nou. La final contra Aniquiladores salimos con ese 4-2 en defensivo, con José Juan en portería, con Martín Mantovani y Alex Masegú como centrales, con Pau ZZ en banda derecha. En ese momento nos guardamos a Pablo Beguer porque me preocupaba mucho, sobre todo en minutos iniciales, donde un jugador como Gilles Vidal por banda izquierda podía hacernos mucho daño. En banda izquierda Cristian Ubon, aunque luego en fase ofensiva tenía más libertad, y luego estaba por delante como medio centro Jordi Ross y en punta Jacobo. Ellos jugaban con Dani Pérez en portería, con Nadir y Jorquera centrales, con Bernat por derecha, con Gilles Vidal por izquierda, con Fran Hernández también con plena libertad y con Roger Bonet o el que fuera entrando por ahí. Su sistema quedaba muy claro, era un 4-2 que prácticamente ni por detrás del marcador salían a presionar. Durante el primer split es llamativo, pero prácticamente ningún equipo de la Kings League saltaba a la presión, y eso hacía que algunos encuentros, si ibas ya por delante del marcador, fueran mucho más sencillos porque obligabas al otro equipo a estirarse un poquito, no tenían muy trabajada la presión y ahí les podías hacer mucho daño. Nosotros cerrábamos con un 4-2, tratábamos de no hundirnos demasiado, teníamos alguna instrucción muy clara. Por ejemplo, si balón caía por su costado izquierdo, achicaba uno de los pivotes, el otro siempre tenía que estar hasta zona central, un pasito por detrás del otro pivote, siempre cubriendo esa zona central. Esta zona nos quedaba desguarnecida, pero no nos importaba. A partir de aquí, todo el equipo basculando y lateral de banda opuesta siempre muy atento a posibles balones a la espalda. Ellos eran un equipo que atacaba de forma un poco caótica,
y que dependía mucho de 3 jugadores. De Nadir, que podía caer por zona central como último hombre o lateralizando un poquito, ahí teníamos que tener un poquito más de cuidado. De Fran Hernández, que era uno de los jugadores más peligrosos de todo el primer split, porque era otro jugador de estos que en una baldosa te la liaba o caía en zona izquierda para poner balones cruzados al palo largo. Y también Gilles Vidal, que solía partir por banda izquierda y tenía también esa capacidad para entrar en diagonal, para buscar en profundidad y además con muy buen disparo. Esos eran prácticamente los recursos principales que tenían ellos. Entonces nosotros teníamos muy claro que para contener a Gilles Vidal teníamos que estar muy cerquita de él, es decir, que si no terminaba de hundirse tanto, saltaba lateral un poquito más cerca de él. Con Fran Hernández más de lo mismo y además muy atentos al balón, porque era un jugador que tendía mucho hacia ese amago. Y con Nadir estar atentos para ayudas y segundo hombre, porque su poderío físico era muy grande. Nosotros en fase ofensiva sí que solemos atacar 2-3-1, pero éramos bastante flexibles en cuanto a cómo iniciar. Podíamos hacerlo con uno de los jugadores de banda, en este caso Ubón, que lateralizaba y caía hacia zonas interiores, o con Jordi Ross también lateralizando y a partir de ahí ya buscando que el punta cayese un poquito o que Ubón o Pablo Beguer, el que estuviera por el otro costado, cayese por dentro. Tanto Ubón como Beguer eran los jugadores que tenían más libertad en fase ofensiva y el resto, jugadores como Jordi Ross, eran muy importantes para sostener al equipo, para tapar espacios, para esa presión tras pérdida, para cubrir y evitar que nos contragolpeasen. Si por ejemplo Ubón, que le gustaba tener esa libertad para caer también por dentro, te entraba hacia adentro, Jordi Ross automáticamente ocupaba su espacio, dándonos una tercera salida y dando un poquito más de libertad por dentro a Cristian Ubón. Llega el momento de la final, un partido que prácticamente nos viene seguido de la anterior semifinal, aunque yo lo prefería. Prácticamente los jugadores no tuvieron tiempo ni de descansar, entraron al vestuario, se quitaron las botas, no les dio tiempo a ducharse, les contamos 3-4 pinceladas de aniquiladores y a salir al campo. Lo primero que yo tenía claro era que iba a empezar el partido con un penalti presidente, nada más empezarlo. Penalti presidente, repite la estrategia Juan Arroita. Porque ese era nuestro principal talón de Aquiles, nos había penalizado mucho durante todo el split y la manera de quitarle esa presión a Adri, todos esos palos que se estaba llevando, era empezar desde el principio. Vamos a tirar el penalti ya, te lo quitas de encima, te quedas tranquilo. Nosotros no nos quedamos sin eso en la cabeza y ya pensamos únicamente en jugar el partido. Así que lo primero que íbamos a hacer durante el partido, penalti presidente. Afortunadamente Adri dio la talla, marcó un golazo contra Dani Pérez, nos adelantamos y a partir de ahí, contra un equipo que no está acostumbrado a estirarse mucho, a venir a presionarnos, sabíamos que ellos iban a pasarlo mal. Minuto 3 de partido prácticamente, ellos bien cerraditos, nosotros ahí buscando alguna transición. Sí que estábamos buscando también mover el balón con calma, rodar lado a lado, para partir de ahí con Jacobo, que era un tío que te atacaba muy bien la espalda de los centrales, del central largo sobre todo, atraer al lateral opuesto, que era Gilles, y que a la espalda tendía a despistarse un poquillo. Entonces íbamos buscando esos balones largos a la espalda de Gilles Vidal. No terminamos de encontrarlo, pero hay una acción en la que Pau ZZ consigue rascar un córner y ahí llegamos a ese segundo gol de partido, donde Mantovani entra como un avión y pone el 2-0 en el marcador. Algo diferente que tuvimos en esa acción la gestaron entre Pablo Beguer, Ubón y Martí Mantovani. Nosotros teníamos un par de acciones ensayadas y trabajadas, pero en este caso el campo era más grande que en el Cupra, la situación era diferente y ellos mismos le dijeron a Mantovani: oye, no te vamos a poner el balón como siempre o primer palo corto o al segundo, sino directamente punto de penalti. Hay muchísimo más espacio, vas a poder entrar con muchísima más carrera, con más velocidad y hay más posibilidad de que puedas sacar un remate limpio. Entonces eso fue lo que hicieron, dicho y hecho, pusimos el 2-0 y a partir de ahí el partido estuvo controlado en todo momento. Tuvimos alguna que otra acción, también un larguero de Oriol Boada. Ellos sufrían mucho en cuanto trataban de, si hubiéramos apretado un poquito más arriba les hubiéramos hecho más daño. En cuanto trataban de sacar el balón después de nuestra pérdida les costaba mucho.
Entonces hay una situación de esas en las que el balón cae muerto, Boada cuerpea bien y en el giro la planta en el larguero. El partido ahí estaba bastante controlado. Lo único que yo no quería era que se nos descontrolase en el dado. Nos salió un 3-3 y ahí decidí no arriesgar con José Juan, con Ubón y con Pablo Beguer. Ellos fueron a defenderlo desde el principio y aquí incluimos a José Juan sobre todo por esa seguridad que te puede dar el cambio de, oye, no tengo un portero jugador, no tengo que estar corriendo a hacer el cambio, vamos ganando 2-0, si pasa cualquier cosa, vuelta, y es muy poco probable que nos metan un gol desde el otro lado porque el campo es mucho más grande que de lo que era el Cupra. El partido lo teníamos muy controlado y en el descanso fue simplemente transmitirles calma a los chicos, estamos haciendo bien las cosas, no vamos a volvernos locos, no vamos a ir a por ellos ahora como locos, porque a partir de este momento en el que vamos 2-0 el marcador, que ya ha pasado el dado, que es donde se puede desequilibrar, ellos son los que tienen la necesidad de volverse locos, de ir hacia arriba. Entonces, con balón, nosotros temporizando un poquito, atrayendo, sacándoles un poquito de la cueva, porque les va a entrar esa impaciencia, y en el momento en que no tengamos balón, bien cerraditos, mantenemos el mismo plan de siempre, y si podemos hacer daño a la contra, perfecto, pero no vamos a volvernos locos. No es un partido en el que tuviéramos que dar una directriz especial, porque el partido estaba bastante controlado y el objetivo era que nada se saliera de ese control. Prácticamente por una de esas situaciones acaba llegando el tercer gol, en el que ellos están con todo volcados, nosotros con Uriol Boada, que nos estaba dando una bombona de oxígeno, porque todo balón lejano te lo bajaba, porque te peleaba muchos balones ahí y te encontraba muy fácil tercer hombre, y es en una de esas donde te consigue encontrar tercer hombre. Mantovani, que tenía una energía que no sabemos de dónde ha salido, consigue robar hacia Boada, Boada consigue meter el baloncito hacia el espacio, y a partir de ahí todo el campo para correr para Martín Mantovani, que hay un momento, si os fijáis, que se para prácticamente en la línea de medio campo, porque todavía yo creo que tiene el chip de fútbol 11 de que si pasa es fuera de juego, entonces se queda medio bloqueado en la línea, y luego ya arranca él totalmente solo, encara a Dani Pérez y define como un 9 killer de una manera increíble Martín Mantovani, que fue el MVP de esa final. Y al final, con este 4-2 conseguimos cerrar un círculo. Nuestra derrota más dolorosa había sido en la jornada 3 contra Aniquiladores. Nos ganaron 4-1 y nos plantaron por primera vez un 4-2 que no supimos cómo romper. Terminamos el split en la final en el Camp Nou contra Aniquiladores, contra este equipo, haciéndoles nosotros un 4-2, un poco diferente con algunos matices, pero ganándoles el título con el sistema que ellos habían empezado a desarrollar en la Kings League.